Bueno, vamos a ver la primera categoría, ¿sí? Nosotros dijimos política. Marcamos los años, 1945, 2001, las tres campos, política mundial, política americana, latinoamericana, qué sucedió en la Argentina, ¿sí? Vamos con el primero, porque va a ser como el gran campo que va a incluir a los demás. La Guerra Fría. En el trabajo yo a ustedes les preguntaba qué era la Guerra Fría, todos lo contestaron bien. La Guerra Fría va a ser ese enfrentamiento entre capitalismo y comunismo, ¿sí? Que no es solamente a nivel económico, después lo vamos a ver a nivel económico, pero también implica a nivel político. El capitalismo serían las democracias, las libertades, los derechos. El comunismo sería un gobierno centralizado en el Estado, ¿sí? La igualdad para todos, donde no existe nadie superior a otro, sino que todos reciben lo mismo. Entonces, no es que uno cuando habla de capitalismo y comunismo solo se determina en lo económico, sino en también una forma de vida y lo que va a ser, sí, justamente eh, una forma política y económica, ¿sí? A todos los campos. Ustedes tienen que tener en cuenta, termina la Segunda Guerra, hay ganadores y perdedores. Perdedores, Alemania, que termina destruida, mal económicamente y dividida en dos, justamente, un pedazo para lo que va a ser Occidente y el capitalismo y Estados Unidos, un pedazo para lo que va a ser el comunismo y la Unión Soviética, ¿sí? Un muro en el medio, el muro de Berlín, que divide y va a ser el símbolo de esta Guerra Fría. Lo que vamos a tener es justamente que a partir de 1945 los ganadores van a empezar a determinar qué es lo que va a suceder en Occidente. ¿Quién va a ser el mayor ganador? Obviamente Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si bien Estados Unidos participa fuertemente en la Segunda Guerra, no lo hace en territorio propio. ¿Sí? Europa es ganador de la guerra, también, pero la guerra se da en Europa. Francia, Italia, Alemania mismo, Inglaterra con los bombardeos, terminan destruidas con una necesidad de recuperarse. En cambio Estados Unidos no. Estados Unidos solo da hombres, da armas, da cosas materiales, pero en su país esa justamente producción y esa transformación económica industrial lleva a que haya un gran crecimiento económico. ¿Cómo se relaciona ese crecimiento económico con cómo se estableció del lado occidental el capitalismo? Bien, por un lado vamos a tener lo que va a ser el Plan Marshall. Yo se los pregunté también en el trabajo. ¿Qué es el Plan Marshall? El Plan Marshall fue una forma de asegurarse de parte de Estados Unidos que Europa iba a apoyar todas sus decisiones. Estados Unidos no quería que el comunismo avance sobre Rusia, ¿sí? Perdón, no quería que el comunismo avance sobre Europa. Entonces, Guerra Fría, Estados Unidos, Europa necesitada de Estados Unidos va a aceptar su dinero y sus condiciones, ¿sí? América del Sur, si vamos para abajo, fíjense, apoyo pacífico a Estados Unidos. Entonces ahí ya tenemos determinado una buena cantidad de años. Fíjense que en el nivel mundo, esto recién va a cambiar en el 91 cuando cae la Unión Soviética. Recién ahí va a haber un cambio. Vamos a ver que durante 46 años va a haber idas y vueltas. Guerra Fría a nivel económico, participación en guerras como en Vietnam, carrera armamentista, carrera espacial, a ver quién llegaba primero a la luna, quién mandaba el primer cohete. ¿Sí? Va a ser toda una competencia. Pero durante 46 años, hasta 1991, vamos a ver que esta competencia va a marcar lo que va a pasar en los demás países. Fíjense en el nivel América. Yo puse apoyo pacífico a Estados Unidos. Pacífico en el sentido que a través de medidas económicas y políticas, Estados Unidos tenía una relación establecida con lo que era América del Sur. ¿Qué es lo que va a suceder? El cambio, y acá tenemos un ejemplo de lo que yo les decía a nivel sincrónico, el cambio se va a dar en 1959. Fíjense en el medio de la presentación, Revolución Cubana. ¿Qué es lo que va a pasar? La Revolución Cubana va a traer el comunismo a América. Hasta ese momento no había ningún país comunista total. Había cierta ideología,
había ciertos grupos en el territorio americano que simpatizaban con el comunismo, pero hasta ese momento no había ningún gobierno total que fuera comunista. El gobierno de la Revolución Cubana, que lo vamos a ver, Fidel Castro, el Che Guevara, Camilo Cienfuegos, todos esos barbudos armados que tomaron el poder y se enfrentaron al gobierno dictatorial que había en Cuba, va a traer que justamente América entre, ¿sí?, en un estado de miedo al comunismo. ¿Por qué? Cuba está a 30 kilómetros de Estados Unidos. Cuba va a inspirar a un montón, ¿sí?, de grupos políticos armados, a jóvenes, a buscar un cambio en las condiciones. Va a ser como un símbolo de que se pueden cambiar las cosas. Después uno va a poder discutir si Cuba es una dictadura, si es un gobierno democrático, si es totalitario, qué papel tuvo Fidel Castro, Che Guevara. Eso podemos discutirlo, ¿sí? Pero lo que no podemos discutir es el símbolo para toda esa generación y todo lo que causó en esa época. A eso es al miedo al comunismo. Aparte de que Estados Unidos pasó a tener muy cerca un peligro, ya que era un opositor directo, Cuba, a las políticas de Estados Unidos, ¿sí? ¿Cómo nos va a influenciar a nosotros? Fíjense, miedo al comunismo. En América van a empezar a aparecer dictaduras cívico-militares apoyadas por Estados Unidos. ¿Por qué apoyadas por Estados Unidos? Porque justamente lo que Estados Unidos va a querer es controlar que ese virus revolucionario comunista se expanda a los demás países. ¿Cómo nos va a afectar a nosotros? Fíjense abajo, donde dice Argentina, después de 1945, 9 años de gobierno peronista, del 46 al 55, lo que va a nacer es una lucha entre peronismo y antiperonismo. Es decir, de un lado el peronismo con los sindicatos, con las clases trabajadoras, las clases medias más bajas. Por el otro lado el antiperonismo, clases altas, clases conservadoras, el sector militar, los grandes grupos económicos. Este enfrentamiento antiperonismo-peronismo va a marcar durante muchos años, ¿sí?, la política argentina. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Y acá es un punto de quiebre sincrónico. A partir de la Revolución Cubana, también va a afectar, aparte de América, a la Argentina. Y van a empezar a aparecer dictaduras cívico-militares apoyadas con Estados Unidos, pero donde el enemigo ya no es solamente el peronismo, sino que se le suma el comunismo. ¿Son lo mismo peronismo y comunismo? No. Nosotros ahí vemos justamente en el trabajo que hicimos en el primero, que el peronismo tiene una base capitalista, una base donde hay que producir, industrias, donde hay una participación mayor de la sociedad, es cierto, pero no es lo mismo que comunismo, ¿sí? Perón era un fuertemente opositor al comunismo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Para esas dictaduras militares era todo lo mismo. Porque el miedo no era si era peronista o comunista, sino que el miedo era a cualquier factor revolucionario, ¿sí?, y de lucha que hubiera en la sociedad. Entonces nosotros vamos a tener esas periodos de dictadura. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, en América, fíjense al final de la línea de tiempo, en América y en Argentina, hacia los 80 y 90, van a terminar las dictaduras. Van a ir terminando, en algunas antes, otras después, pero va a continuar el control económico y político de Estados Unidos. Es decir, ya no es por la fuerza, pero a través de una nueva forma económica que después vamos a ver, Estados Unidos va a seguir teniendo un control en lo que es el territorio americano. En la Argentina esto se ve a partir de 1983. 1983 es el quiebre de estos gobiernos militares, vuelve la democracia, ¿sí?, radicalismo, justicialismo, peronismo, la alianza. Recientemente, si ustedes quieren ya llegar hasta el día de hoy, kirchnerismo, macrismo, cambiemos, lo que ustedes quieran. Pero va a ser todo dentro de un periodo ya de democracia. Desde 1983 que en la Argentina no hay democracia sin interrupción, ¿sí?, sin participación militar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí?
Ese cambio en las dictaduras y la vuelta a la democracia se da todavía dentro del campo de la Guerra Fría, fíjense arriba, ¿sí? Recién esto va a cambiar en 1991. ¿Y qué es lo que pasa en 1991? Cae uno de los dos grandes jugadores de esta Guerra Fría. Cae la Unión Soviética. Este cambio ya venía de antes. No sé si alguno vio la serie o escuchó nombrar, hay películas de terror, de cosas raras, sobre lo que fue el accidente de Chernobyl. A mediados de los 80, Chernobyl era una gran planta nuclear que representó justamente este accidente el inicio del fin de la Unión Soviética. Una planta nuclear muy vieja, con poca mantención, con un control un poco justamente, no control, sino con un descontrol en lo que es el manejo de esta planta, y que va a causar un accidente nuclear, la planta va a explotar, y va a ser un accidente nuclear a nivel mundial. Pues no estamos hablando de que fue algo chico, fue un reactor nuclear que explota, que va a traer muerte, va a traer contaminación, va a traer una crítica mundial hacia esa Unión Soviética que no pudo, ¿sí? Se podría decir, subsanar lo que trajo este accidente. Gente que muere de cáncer, contaminación. Hoy en día, si ustedes buscan, creo que fue el año pasado, TN creo que fue, o Telenoche, mandó periodistas a Chernobyl, y hoy en día en Chernobyl hay cosas que no se pueden tocar porque si no uno se contamina con radiación. En Chernobyl tuvieron que matar a todos los animales en su momento para que esos animales no migraran y llevaran contaminación radioactiva. Hay cosas que quedaron abandonadas, hay filmaciones donde ustedes ven que la gente tuvo que salir corriendo de ahí, ¿sí? Están las mesas todavía puestas con platos, lo que era la vida diaria se abandonó de un día para el otro de forma final, porque la gente no podía vivir más ahí, y a pesar de eso, durante mucho tiempo hubo enfermedades como leucemia y distintos tipos de cáncer, niños que nacieron con malformaciones, por todo lo que provocó el accidente. Ese va a ser el inicio del fin de la Unión Soviética. 1989 cae el muro de Berlín. Ese símbolo de la Guerra Fría que dividía a Alemania Occidental, Alemania Oriental, Alemania Democrática, Alemania Federal, va a caer. Si ustedes buscan la caída del muro de Berlín en YouTube van a ver miles de videos de la gente escribiendo el muro, bailando arriba del muro, rompiéndolo con martillos, militares que miran y no saben qué hacer. Durante 40 años el muro de Berlín había significado, representaba esa Guerra Fría. De un día para el otro cae. ¿Y qué hizo la Unión Soviética cuando cayó el muro? Nada, porque ya no podía evitar la caída de lo que era la cortina de hierro, esa división del mundo. 2 años después cae la Unión Soviética. Al caer la Unión Soviética y finalizar el periodo comunista de toda esta etapa que estamos viendo, vamos a ver que el gran ganador va a ser justamente las democracias capitalistas similares al modelo de Estados Unidos. ¿Sí? Vamos a ver que nuestra vuelta a la democracia en 1983 y la vuelta a la democracia de toda América está muy influenciada por la caída del comunismo y por los modelos de democracias impuestas por Occidente. ¿Qué es lo que va a traer también la caída de la Unión Soviética? Que todo ese control y ese dominio que tenía Rusia sobre una parte del mundo va a provocar que exploten diferentes conflictos en el mapa. Un ejemplo de esto va a ser toda esta corriente de terrorismo de cercano oriente que va a aparecer. Ejemplo, en el 2001, las Torres Gemelas. El control de Unión Soviética sobre estos territorios hacía que ante cualquier conflicto, cualquier problema, la Unión Soviética se presentara donde estaba ese conflicto y a través de la fuerza de las armas impusiera el orden. ¿Quieren verlo representado en algo cultural? Fíjense las películas de la década del 80. Busquen una película de Rambo. Busquen Rocky 3 o Rocky 4, la que pelea contra el ruso. Busquen a las películas, no sé, esas viejas de Chuck Norris, donde el héroe llegaba con la bandera
y peleaba contra árabes, y peleaba contra chinos, y peleaba contra asiáticos, y con su ametralladora los mataba a todos, ¿sí? Ahí ustedes tienen el ejemplo de lo que pasaba en esa época. ¿Qué es lo que pasa? Al caer la Unión Soviética, toda esa zona queda libre, ya no hay más el control de comunismo, ¿sí? De la Unión Soviética. Entonces, lo que va a causar es que distintos países empiezan a liberarse y empiezan a resolver sus conflictos solos. Yugoslavia, por ejemplo, que va a tener una guerra civil donde se van a pelear Croacia con los serbios y van a desarmar ese país que durante mucho tiempo estuvo unido a la fuerza por la Unión Soviética. Los países árabes, va a explotar el conflicto de todo lo que es el tema del terrorismo, ISIS, Bin Laden, ¿sí? Distintos factores de conflictos van a empezar a nacer y va a cambiar el mundo. ¿Por qué? Porque ya no hay un contrapeso. Antes el mundo estaba dividido entre dos, Estados Unidos y Rusia. Al quedar libre un hueco, todo lo que estaba por debajo de Estados Unidos va a explotar. ¿Sí? Bueno, entonces acá nosotros tenemos el primer pantallazo. Ahora vamos a pasar a ver otra categoría más. ¿Sí?